Bien, para este segundo problema, lo que nos piden es calcular el trabajo realizado sobre la estructura. Entonces, en realidad se trata de un problema en el que solo tenemos que encontrar KFF, ¿sí? Y ya lo tendremos resuelto. Porque solo tenemos que igualarlo a P por delta. Y despejar, obviamente, por delta F, perdón. Despejar delta F. Y encontrar los desplazamientos. Entonces, vamos a proceder paso a paso. Entonces, lo primero sería definir los grados de libertad de la estructura. Estos grados de libertad serían estos, tal y como lo hicimos. Es en esencia lo mismo que el problema anterior en cuanto a los grados de libertad. Desplazamiento U, teta sub ZA y teta sub ZB. Estos serían los grados de libertad libres, ¿sí? Y por supuesto que vamos a tener nuestras fuerzas externas aplicadas en los nodos, o en los grados de libertad más bien. PMZA, PMZB y P sub X. Entonces, ya habiendo definido esto, podemos trabajar cada uno de los miembros. Entonces vamos con el miembro AB. Estamos con el miembro AB. Y para el miembro AB vamos a tener definidos estos grados de libertad, en el cual recordemos que U es el mismo en el punto A que en el punto B. Entonces en realidad no va a generar fuerza interna axial, porque no va a haber diferencia en cuanto a los desplazamientos en el punto A, en la dirección X y en el punto B. Sí va a haber una fuerza axial, pero no va a provenir de la deformación en la dirección axial del elemento AB, sino va a provenir simplemente del equilibrio. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Bueno, de hecho eso ya lo vimos en el problema anterior, cuando vimos cómo realmente la fuerza axial provenía en la barra o en la viga AB. La fuerza axial provenía realmente de las columnas, pese a que era infinitamente rígida. Entonces eso nos deja con teta sub ZA y teta sub ZB como los grados de libertad relevantes para la barra, para la viga AB. Entonces podemos decir que las fuerzas asociadas con estos grados de libertad serían los que tenemos acá, y estas serían las fuerzas F, las fuerzas de miembro en la dirección Y en cada nodo, FYA de la barra AB y FYB de la barra AB. Estos serían los momentos M sub ZA de la barra AB y M sub ZB de la barra AB. Y realmente son estos dos momentos los que van a formar parte de nuestro vector P sub F, que es el que realmente nos interesa, a la par de P sub de delta F.
Ahora, empezamos con las propiedades que son relevantes. Bueno, la matriz de rigidez simplemente la escribimos MZA de AB, MZB de AB, E multiplicado a 4 por 2 veces EI, o más bien I sub L, I partido L, 2 por 2 I partido L, 2 por 2 I partido L, y 4 por 2 I partido L. Serían los coeficientes de rigidez relevantes. Y aquí estaría delta F para la barra B, que sería teta sub ZA y teta sub ZB. Entonces aquí están. Entonces aquí tendríamos, esto sería, aquí tendríamos F sub F para la barra AB, que va a ser igual simplemente a K FF de la barra AB por delta F de la barra AB. Eso es realmente lo que tenemos aquí. Aquí está. Vamos a separar un poco más. Y ese es el modelo que vamos a seguir para ensamblar la matriz de rigidez KFF global. Entonces, 2 I partido L es simplemente 2 por 200 dividido 8 de la longitud de la barra AB por 10 a la 6 dividido 10 a la 3, y eso nos da 50 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. Entonces nos quedaría, ya al hacer estas operaciones, MZA de AB, MZB de AB igual a 200 por, sería 4 por 50, 200 por 10 a la 3, la mitad de este lado, que sería 100 por 10 a la 3, 100 por 10 a la 3, 200 por 10 a la 3 por teta sub ZA, teta sub ZB. Ahora nos vamos al miembro BC. El miembro BC vamos a tener los grados de libertad relevantes, van a ser la rotación del punto D, desplazamiento en la dirección X en el punto B, U teta sub ZB, y las acciones de los grados de libertad libres serían estas: F y M. Tendríamos F sub X y aquí tendríamos M sub Z en B. En ambos casos para la barra BC. En realidad es F sub X a secas porque realmente es el mismo. Vamos a ponerle Fx sub B, no hay problema. De hecho sí hay que ponerle Fx sub B, ¿no? Para evitar ambigüedades. Ahora vamos con la matriz de rigidez. Aquí tenemos que calcular varios coeficientes. De hecho, 12
y sub z partido L cubo es igual a 12 por 200 dividido 6 a la 3 por 10 a la 6 dividido 10 a la 9. Esto nos va a dar 11.11 por 10 a la menos 3 milímetros. 6 y sub z partido L cuadrado nos va a dar 6 por 200 dividido 6 al cuadrado, 10 a la 3 dividido 10 a la 3. Eso nos va a dar 33.33 milímetros cuadrados, y 4 y sub z partido L nos va a dar de hecho ya lo calculamos, pero podemos hacer 4 por 200 dividido 6 por 10 a la 6 dividido 10 a la 3. Esto va a 133.33 por 10 a la 3 milímetros al cubo. Más pequeño esto para que nos quepa la matriz de rigidez. Entonces tendríamos los grados de libertad fxb, perdón, las fuerzas de miembro fxb en bc, mzb en bc igual a e por 12 i sub z partido L cubo, 6 i sub z partido L cuadrado, 6 i sub z partido L cuadrado, 4 i sub z partido L, que están relacionados con U y teta sub z. Entonces recordemos que en realidad lo que ocurre es que aquí tenemos nuestro eje X', aquí vendría el eje Y', esos serían los ejes locales. Pero observen cómo las fuerzas F, o más bien el grado de libertad U, en realidad es el mismo que el grado de libertad B'. Entonces U es igual a B', y por eso es que estamos escribiendo directamente estas fuerzas, que por ejemplo la fuerza F FY' en B para la barra BC es la misma que la fuerza Fx, la fuerza dirigida en la dirección X en el punto B para la barra BC. Entonces no es necesario en realidad, por pura observación, y si entendemos el concepto podemos obviar encontrar la matriz de rigidez, o perdón, la matriz de transformación gamma. Entonces no es necesario encontrar gamma en realidad, y por ello pues lo estamos haciendo de esta manera, encontrando directamente la matriz de rigidez, dado que es obvia la relación entre los grados de libertad B' y U en el punto B. Bien, entonces solo sería sustituir 200.11 por 10 a la menos 3, 33.33 33.33 133.33 por 10 a la 3 por U y teta sub z. Esa sería nuestra
relación fuerza-desplazamiento en los grados de libertad libre nada más. De ahí nos vamos a la barra AD. La cual de hecho maneja el mismo esquema. La barra AD. ¿Sí? Vamos a hacer un croquis de dicha barra. Entonces observen ustedes cómo tenemos los mismos grados de libertad. U, teta sub z A, tenemos que este es el punto A, y las acciones en los grados de libertad libres, las acciones de miembro en los grados de libertad libre serían F y M, F, X en el punto A, en la barra AD, y M sub Z A de la barra AD. Entonces, como tiene el mismo EI y el mismo L que la barra BC, de hecho ya tenemos esos cálculos acá para los coeficientes de rigidez. Solamente por formalidad vamos a escribir que Fxa de AD y Mza de AD son igual a E por algo, multiplicando a teta sub a U y a teta sub zb, un vector. Delta F es este vector. Los coeficientes son 12i sub z partido L cubo y 6i sub z partido L cuadrado, 6i sub z partido L cuadrado, 4i sub z partido L. Si lo sustituimos, esto es 200 por 11.11 por 10 a la menos 3, 33.33, 33.33, 133.33 por 10 a la 3. Entonces, ahí tendríamos nuestras matrices de rigidez. Procederíamos al ensamble. Que realmente tendríamos a Px, PMZA, PMZB como las acciones en los grados de libertad libres, acciones externas. Vamos a hacerlo un poco más separado nada más. Siempre es bueno dejar una línea por medio entre cada fila. Teta zeta A y teta zeta B. Largas estas líneas. Siempre alguna labor cosmética que realizar en torno a esto de construir la matriz de rigidez global. Entonces tendremos vamos a traer las matrices de rigidez, las relaciones fuerza-desplazamiento de hecho.
Entonces, esto lo vamos a hacer azul, muy bien azul. Esto lo vamos a poner en verde. Aquí estaría AB, BC y AD. Entonces, ZB, U, ZB, U, ZZ. Entonces empezamos con la barra AB, 200 por 10 a la 3 se relaciona con TZA, TZA en filas y columnas respectivamente a nivel de miembro. Lo mismo va a ocurrir a nivel global. El siguiente, ya ahí el proceso, pues ustedes ya lo conocen. Vamos con la barra BC. 11.11 por 10 a la menos 3 se relaciona con U en las filas y U en las columnas. A nivel local, a nivel global será igual. El resto del proceso pues ya lo conocen ustedes. Aquí ya 3.33 3.33 133.33 10 a 3. Y finalmente con la barra AD. Que de hecho aquí es teta sub z A, ¿sí? Aquí estamos teta sub z A. Aquí estamos hablando del miembro AD, ¿no? También lo vamos a corregir. Entonces, cuando uno va haciendo el ensamble se va dando cuenta de esos pequeños errores tipográficos. Si el concepto está claro, uno se va dando cuenta. Entonces estamos con 11.11 por 10 a la menos 3, 33.33. Y 133.33 por 10 a la 3. Entonces solo hacemos las sumas. Aquí sería 22.22 por 10 a la menos 3. Aquí sería 333.33 por 10 a la 3. Aquí sería 333.33 por 10 a la 3. Entonces solo tenemos que encontrar los desplazamientos. Delta F va a ser igual a KFF inversa por
el vector P sub F. Entonces sería lo estamos poniendo aquí, y P sub F en realidad P sub X, ¿qué está P sub F? Entonces P sub F, Px realmente no hay fuerza aplicada, es 0. PMZA, tenemos un momento de 200 kN metro aplicado de esta manera, entonces es negativo de hecho, menos 200 por 10 a la 3 kilonewtons milímetro, y 0 sería el aplicado en B, el momento aplicado en B. Entonces solamente es encontrar delta F a través de esta simple multiplicación. Hacemos la inversión de la matriz. Y ahí multiplicamos por el vector que tenemos acá. Y eso nos va a dar 4.50 milímetros menos 3.64 radianes, 64.3 de hecho, y 6.429, no, aquí es por 10 a la menos 13, aquí 6.429, 10 a la menos 4 radianes. Esto sería delta F, que de hecho es igual, como ya sabemos, a este sería U, este sería teta sub zeta A y este sería teta sub zeta B. Y de hecho el que nos interesa es teta sub zeta A, que es menos 3.4643, por eso son los 3 radianes. Ahora, ¿qué es igual el trabajo? Simplemente sería igual a un medio de la carga aplicada, que es PMZA, multiplicando a delta ZA. Y como la única carga aplicada, pues solo ella estará generando trabajo, que de hecho es negativa. 200 por 10 a la menos 3 kilonewton, por 10 a la 3, perdón, kilonewton milímetro, por teta sub zeta, que es menos 3.643 por 10 a la menos 3 radianes, y eso nos va a dar un trabajo de
364 punto 3 kilonewton milímetro, que es lo mismo que decir 364.3 joules. Y ahí está el trabajo realizado. Esta es la respuesta a nuestro problema. Bien, un problema que se realizaba relativamente rápido. Lo único que teníamos que tener era conceptos bien claros del capítulo 4 sobre el concepto de trabajo realizado por las cargas externas, por las acciones externas, y pues saber calcular del K sub F a nivel de miembro, ensamblar KFF a nivel global y encontrar delta F. Utilizar delta F en conjunto con P sub F para encontrar el trabajo, y de eso se trataba todo el problema. Habiendo estudiado los conceptos del capítulo 4, era suficiente para realizar este problema de manera expedita. Bien, en un próximo tutorial veremos el tercer problema. Gracias.